Mateo 26, voy a leer del versículo 45 hasta el 56. Dice así: entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí los 12, se vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es. Y luego que llegó a Jesús dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras? Y así conviene que sea hecho. En aquella hora dijo Jesús a las gentes: como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo. Por lo que leemos, hermanos, ¿sabe? Jesús entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Un poco antes, Él celebró la cena con sus discípulos, la cena de la Pascua, y Él mismo hizo preparar ese lugar, un lugar prestado. Prestaron ese gran cenáculo para estar con sus discípulos, la última cena. Entonces, en esta cena es donde Él descubre a ellos, la traición. ¿Sabe? Cuando Él menciona esto, los discípulos, ellos preguntan a Él: ¿soy yo, Señor? A diferencia de los discípulos, Judas responde de otra manera: ¿soy yo, maestro? Jesús le declara que sí. Dice: lo que vas a hacer, hazlo presto. Judas salió. Entonces, Jesús sabía lo que iba a suceder. Es por ello que también en esta cena, Él instituyó lo que ahora conocemos y celebramos cada 8 días, hasta que el Señor Jesucristo vuelva otra vez. La cena del Señor. Entonces, Jesús lo instituyó en esta misma noche. Entonces, mientras Jesús estaba con sus discípulos celebrando la cena, se estaba llevando a cabo la traición, se estaba planeando cómo iba a llevarse a cabo ese prendimiento, porque el pasaje nos habla de cómo Jesús fue prendido, aunque Él ya lo sabía. Pero sabe, el mismo Jesús, aunque sabía todas estas cosas, Él estaba bien dispuesto, porque para esto es a lo que vino a esta tierra. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, por eso dice en el versículo 45 que había llegado la hora. Dice: la hora ha llegado. Dice: el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pues, había llegado el tiempo en que Él mismo iba a ser sacrificado, iba a morir por su mismo pueblo. Esto lo hacía por amor. Miren, no es que alguien haya pensado prender a Jesús y lo haya atrapado en el momento, porque sabemos que Él se entregó voluntariamente. Él no hizo nada para huir. Él estaba ya con su mente y con su corazón para ser entregado. Porque miren, en otras ocasiones Él, hablando con otras personas, judíos, hubo la oportunidad de atraparle. Y hubo la ocasión de incluso
casarlo. Pero sabe, cuando él vio que la cosa ya estaba tan complicada, que no había solución, como dicen algunos, ya la cosa estaba color de hormiga, él solamente se cubría y salía corriendo entre ellos, porque la Biblia dice que no era su tiempo. No había llegado el tiempo de la crucifixión, no había llegado el tiempo del juicio, pero en esta ocasión ya era el tiempo, ya estaba todo preparado. En otra ocasión, incluso un fariseo le dijo a Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. La respuesta de Jesús fue, decida aquella zorra que el día de hoy hago milagros y hago sanidades, mañana y al tercer día soy consumado, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego, como en tono de reproche, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina sus pollos? Pues ellos no lo permitieron, hermanos. Entonces, dice la Biblia que ese era también el tiempo de la visitación. Israel, por no recibir a su Mesías, por matar a su propio Señor, el autor de la vida, ellos mismos iban a ser echados de esa tierra. Y hasta nuestros días, hermanos, todavía no lo aceptan como el Mesías. Por eso él dice que iba a llegar un tiempo en el que le iba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero todavía ese tiempo, al parecer, no ha llegado. Entonces, Jesús sabía que este tiempo iba a llegar y ahora él dispone su corazón, se dispone. Él no huye a ningún lugar, al contrario, lo dice a los discípulos, dice, voy a ser entregado. En el versículo 46 dice, levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me ha entregado. ¿Quién es el que lo entregó? Uno de los 12. Es interesante, hermanos, que a veces esperamos que sean otras personas ajenas las que nos defraudan, pero sucede que a veces los más cercanos son los que llevan a cabo la traición y no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué. Sabemos que Satanás estaba detrás de todo esto, pero sucedió, no era la primera vez que sucedía este hecho, que Jesús, como dice en un salmo, dice, juntos como los secretos. Dice, yo lo hubiera esperado de otras personas, porque siempre hay personas a las que no les caemos y harían cosas por causarnos mal. Pero cuando nosotros estamos tan cerca de una persona que es nuestro íntimo, obviamente no lo esperamos. Eso le sucedió también al rey David. ¿Quién pensaría que Achitofel, un hombre del consejo del rey, un hombre muy cercano a David, se había conjurado con su propio hijo, Absalón, para no solamente quitarlo del reino, sino asesinarlo? El rey David tuvo que salir de Jerusalén huyendo de su propio hijo, porque tenía por consejero a un hombre que era cercano a David, al rey. Entonces son cosas que no se esperan, pero este versículo 47 aclara que era uno de los 12. Imagínate, un hombre que estuvo los 3 años y medio cerca de Jesús, un hombre que participó aún de los mismos milagros. Él no fue privado, mire, aunque Jesús sabía que él no era de Dios, él sabía que no era un verdadero cristiano, aún así Judas se le otorgó ese poder, esa facultad de sacar demonios, de levantar muertos, de sanar cualquier tipo de enfermedad. Pues él era uno de los 12, hermanos. Cuando Jesús los envió a predicar, entre ellos estaba Judas. Pues era un hombre que cada vez que Jesús se reunía, él estaba continuamente enseñando a ellos. Pero parece que mientras los otros 11 estaban creciendo, espiritualmente hablando, el otro estaba no retrocediendo, sino que estaba volviendo a su lugar. Como dice en Hechos capítulo 1, que él volvió a su lugar, porque él era del maligno. Entonces, uno de los 12 fue quien lo traicionó. Ahora, era lo que los fariseos, era lo que los príncipes de los sacerdotes y los escribas estaban esperando. La Biblia dice de estos hombres que le tenían envidia. Y dice que buscaban ocasión de cómo tomarlo y prenderlo y llevarlo ante las autoridades para poder matarlo.
Pero no podían, hermanos. Incluso vemos en algunos otros pasajes que enviaban a los herodianos o enviaban a otras personas para cazarlo en alguna palabra y poder de esa manera acusarlo. Pero dice que no lo podían lograr. Incluso le hacían preguntas donde quizás ellos decían, a lo mejor esa no la pasa. Pero las mismas preguntas que ellos hacían, y aunque se ponían de acuerdo, la verdad es que no hay hombre más sabio que Jesucristo. No hay persona con el entendimiento tan elevado como Él. Dice el libro de Isaías que su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos hablando del autor de la vida, el creador de todas las cosas. ¿Cómo podían ellos ponerse con el que, pues, no le podrían responder una palabra de mil, como dice el libro de Job? Jesús, a sus palabras, pues, obviamente daba respuesta y ellos quedaban asombrados. Pues, no podían, hermanos, por este medio. Pero cuando Judas se acerca a ellos, después de esta noche, cuando Satanás entra en su corazón, Judas llega con ellos, dice, ¿qué me ofrecen o qué me dan para que yo se los entregue? Dice que esos hombres se alegraron, dice que se holgaron. Entonces tenían ahora la posibilidad de poder tomarlo. Buscaban la manera, no la encontraban, pero ahora viene uno de los 12. Uno de los 12 estaba allí pidiendo dinero y dice, yo se los voy a entregar. Era la única manera de entregarlo. Pero sabe, Jesús no lo rehusó. Él sabía estas cosas. Lo interesante es que dice que cuando Jesús terminó de hablar esas palabras, Él ya venía. Y Judas, hermanos, que venía con esta turba, pues en realidad Él era el que debía ser prendido. Porque un poco más abajo leímos que dice, como al ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme, como al ladrón. Y sabemos que Judas era ladrón. Ahora, nosotros lo sabemos. Los apóstoles no lo sabían. Y seguramente estos hombres tampoco sabían que era ladrón. Pero en realidad a quien debían llevar preso era a Judas. Porque él era ladrón. Pero ¿sabe qué triste es la historia de Judas? Porque tan cerca del Señor, las enseñanzas que recibió, el poder o las facultades que tenía por ser uno de los apóstoles, llamado como apóstol, y por la codicia o la avaricia, la verdad es que no alcanzamos a entender. Dice, por ejemplo, Pablo en la carta de Timoteo, dice porque queriendo enriquecerse, algunos quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo, y en codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo que viene habla otra vez de estas cosas. Dice que el hombre de Dios debe evitar estas cosas. Al contrario, debe juntarse con los que aman de todo corazón al Señor. Pero sabe, parece que Judas amó el premio de la maldad, como Balaam. ¿Sabe? ¿Puede un hombre aparentar ser espiritual? Es posible, hermanos. Entre nosotros mismos puede haber personas que aparentan ser cristianos o están engañados pensando que son cristianos. Tenga cuidado. Dice la segunda carta a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros? Sabemos quiénes somos. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, en quien he creído. Pero sabe, Judas parece que estaba aparentando que era un verdadero creyente, aunque pues, no lo pudo hacer por mucho tiempo, porque la codicia, como le mencionaba ayer, va a más. Pues, él buscaba algo más. No sé en realidad qué es lo que él esperaba, pero parece que por la manera como Jesús predicaba, porque él predicaba mejor que todos, en una ocasión, los mismos hombres que fueron enviados por los fariseos, ellos mismos llegando con decían, no ha habido hombre, dice, ningún hombre ha hablado como ese hombre. Pues, Judas quizás veía en él la posibilidad de recibir algo. Ahora, mayormente que él llevaba la bolsa.
él era el encargado del dinero. Pensaba a lo mejor que esto iba a hacerse grande y que él iba a recibir un grande beneficio. Pero sabe, resulta que Jesús no era lo que él, no era su prioridad, hermanos, hacerse poderoso en esta tierra. Incluso cuando estuvo delante de Poncio Pilato, y Pilato le dice, ¿tú eres rey? Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Mi reino no es de aquí. Él no estaba buscando riqueza, no estaba buscando fama, no estaba buscando poder. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Cristo era salvarnos, hermanos. Pues Él no solamente sabía lo que estaba sucediendo en ese momento, Él estaba pensando en nosotros. Él estaba viendo hacia mucho más adelante, porque estábamos en sus planes. Es por eso que se mantuvo firme, y como dice la Biblia, que puso su frente como un pedernal. Él no se enflaqueció, al contrario, mire, algunos dicen que la victoria ya estaba ganada porque un poco antes en el Getsemaní, él estaba orando. ¿Sabe? Delante de los hombres él era sólido, era firme, pero delante de Dios dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Incluso sus lágrimas eran para con Dios. Dicen algunos que la victoria ya estaba hecha desde el Getsemaní. Él estaba obviamente sufriendo, porque la carga que estaba por llevar era una carga que nadie puede llevar, ninguno de nosotros. Nadie puede pagar el precio de su propia salvación. Ahora imagínate la salvación de toda la humanidad, porque la Biblia dice que Él vino a salvar al mundo. Él vino a pagar el precio del pecado de todo el mundo. El hecho de que muchos no sean salvos, la Biblia dice que es porque el Evangelio no les ha resplandecido. El Dios de este siglo ha cegado sus entendimientos para que no les resplandezca la luz o la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, en la paz de Jesucristo. Entonces, Jesús vino para salvarnos. Pero sabe, en ese momento del Getsemaní, cuando él estaba clamando al Padre y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí vemos una voluntad de Cristo y una voluntad de Dios. Esto es un misterio, hermano. Estamos hablando del misterio de la Trinidad. Si Jesús es Dios, pues, ¿por qué encontramos dos voluntades en ese huerto? Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La respuesta que recibió Jesús en ese momento es que apareció un ángel confortándole, no para salvarlo, porque sabemos el poder de un ángel. No estaba allí el ángel para salvar a Jesús, estaba allí para animarlo, para confortarlo. Entonces, una vez que Jesús entiende, porque leemos que de alguna manera Él intentó persuadir al Padre para que si había otra posibilidad, pues le abriera la puerta. Pero la voluntad de Dios era que Él muriese por nosotros. Amén. Y dice en Hebreos capítulo 5, que Él dice que con lágrimas y con súplicas fue oído por su reverencial miedo. O sea, Jesús estaba sufriendo realmente. Él estaba orando. Él estaba dolido. Dice que estaba sufriendo, pero tenía miedo. Estaba con mucho miedo. Dice el versículo siguiente de ese pasaje de Hebreos, que por esta obediencia, dice que por esta obediencia, Hebreos capítulo 5, nada más lo voy a leer, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, hermanos, pues ¿quién es tan obediente como Jesús? Dice que Él aprendió la obediencia. Pues ¿acaso no era Él obediente? Pues Él fue obediente desde atrás. Hablamos desde la eternidad. Dice, no hay en Él no fue hallado engaño. No fue hallada cosa sucia en su boca. No había mentira en sus labios. Él mismo decía a los hombres que le acusaban, si yo dijera esto, dice, yo sería mentiroso como ustedes. Pero Él no podía mentir, Él no puede mentir. Pero ¿sabe lo que significa este pasaje? Que cuando Él obedeció y estuvo dispuesto a llevar a cabo la obra de redención, dice que Él aprendió la obediencia
es porque su obediencia fue perfecta. O sea, la obediencia de Jesús fue perfecta, porque en el momento crucial, en el momento de la prueba, Él se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, vemos que era un tiempo difícil para Jesús, y lo fue obviamente también para los discípulos, porque venía una turba, una compañía con Judas, pues para prenderle. Venían con espadas y con palos, obviamente venían con violencia. Judas sabía que no había necesidad de violencia para con él, un beso era suficiente. Esa fue la señal común para poder apresar a Jesús. Él decía, y buscó para entregarlo, sabía que no había necesidad. Quizás esto fue nada más por si acaso, pero él se acerca con Jesús y le besa y le dice: salve, maestro. Aquí vemos otra vez la palabra maestro. Entonces, aquí puede verse la diferencia entre cómo tenemos nosotros a Jesús. No veamos a Judas solamente o a los discípulos. Los discípulos veían a Jesús como el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Judas le llamó maestro, y todo el mundo sabe que Jesús era un maestro. Aunque muchos no lo reconocen como el Señor, todos le reconocen como un maestro. Pero sabe, esa puede ser una diferencia entre los que son de Él y los que no le son. Porque ¿cómo le tenemos nosotros? ¿Como Señor o como maestro solamente? Él es el maestro y lo tenemos como el maestro. De hecho, aún en estas circunstancias, Él todavía estaba enseñando a sus discípulos y estaba enseñando a los otros, pero Él es el maestro. Entonces, ¿sabe? Parece que era el tiempo de la potestad, de las tinieblas. Era la oportunidad que tenía el diablo para destruirlo. El mismo Satanás fue engañado, hermanos. El engañador fue engañado. Satanás, seguramente él se gozó al ver a Jesús muerto, porque él lo quería muerto. Pues es el Hijo de Dios. Dios mismo no muere. ¿Cómo puede uno matar a Dios? Pero sabe, él mismo fue prendido en su sabiduría, el mismo Satanás. Sabemos que Judas fue el instrumento de Satanás, porque Satanás entró en el corazón de Judas. Pues era Satanás quien estaba buscando la muerte de Jesús. Entonces, miren, cuando leemos que ya esto llegó al punto en que pues no había más que hacer, Jesús es prendido. Pues hubo una reacción de los discípulos. Algunos de ellos dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Recuerde que en la cena también Jesús trató este asunto. El apóstol Pedro dijo, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Jesús le dijo: esta noche, cuando cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. No solamente Pedro, quizás Pedro por ser el más arrebatado, o quizás porque tomó la iniciativa, pero los otros también dijeron lo mismo, que estaban dispuestos a dar la vida por él. Pero ya en este momento, cuando Jesús está allí prendido, ellos dicen: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Pedro, sin más, saca la espada. Y obviamente él no iba sobre la oreja de este Malco. Él no iba solamente sobre la oreja, hermano. Él fue y tiró el golpe. Pues cuando alguien ve que golpea, pues, el reflejo dice que le tumbó la oreja de Malco. Entonces, Jesús lo confrontó a Pedro. Jesús confrontó a Pedro y dijo: mete tu espada en tu vaina. Dice, todo aquel que tomare la espada, a espada morirá. Pues, no hay, hermanos, por qué. Miren, nosotros somos pacíficos. El Señor nos ha enseñado a ser pacíficos. Jesús mismo era el más manso de toda la tierra. ¿Has leído acerca de Moisés? Dios trabajó con Moisés 40 años. Y cuando sacó Moisés a Israel de la tierra de Egipto, en ese tiempo Moisés era el más manso de todos los hombres. Bueno, ellos estaban ante el más manso de todos los hombres, hermanos, incluyendo Moisés. Entonces,
Jesús mismo evitó la violencia, dijo, no, no es el tiempo. Y él dice a Pedro, ¿acaso piensas que no podría orar ahora a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, mire, entendemos que aún en estas circunstancias Jesús todavía les estaba enseñando y les estaba abriendo, o sea, el panorama, diciendo, no hay problema, yo para este momento estoy aquí y no es necesario que me defiendan, porque ese es el propósito. ¿Sabe? Leyendo este pasaje, pues vemos que, aunque estamos en un tiempo difícil, Jesús estaba en un tiempo difícil juntamente con los apóstoles, los que estaban con él. Entendemos que, pues, no siempre las cosas son fáciles. Si le damos una aplicación a nuestras vidas, hermanos, vas a encontrar, y lo decía ayer, la vida cristiana no es fácil. Qué bueno es cuando todo va bien, cuando tenemos trabajo, cuando hay paz en nuestro hogar, cuando tenemos alguien que nos enseña en la iglesia, que hay muchos hermanos levantándose en la reunión, tenemos paz, que tenemos un gobierno que no nos prohíbe estar en un lugar como este. ¿Sabe? Dios ha dado buena gracia a nosotros. Amén. Pero ¿sabe? Ha habido tiempos en que pues ha sido necesario derramar sangre. Dice en el libro de Hebreos que ha habido ocasiones en que se ha tenido que pagar con sangre el creer. Mire, para nosotros es muy fácil ser cristianos. Yo decía ayer, la vida cristiana no es fácil, por lo que implica llevar una vida cristiana de santificación, de justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, imitar a Dios como hijos amados. Pero en realidad, en esta sociedad, es muy fácil ser cristiano. Pues nadie te dice nada, hermano. No pasa nada. No hacen más que decirte aleluya, o ofenderte, o aprovecharse de ti, el darte más trabajo. Pero sabe, estas injurias, se van a revertir. Dice que el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere. Amén. La tribulación o la poca tribulación que padecemos en este tiempo, pues ni siquiera se compara con la gloria venidera que nosotros será manifestada. Amén. Ahora, en ellos, pues ahorita ellos son los que atribulan, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 1 dice que ellos después serán atribulados. Será peor para ellos, porque la tribulación para nosotros es un breve tiempo, pero para ellos será eterno. Hay tiempos difíciles. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo difícil? Porque viene la prueba, las circunstancias cambian, los tiempos cambian, las autoridades aprueban leyes que ya no nos hace tan fácil la vida como cristianos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sabe? Aquí vemos algunas salidas. Dice el libro de Corintios que juntamente con la tentación viene la salida. Bueno, aquí vemos que algunos reaccionaron diferente. Pedro reaccionó diferente a los otros. Jesús reaccionó diferente. Entonces, mire, vamos a ver algunas de estos recursos o algunas maneras en las cuales nosotros podríamos reaccionar en un tiempo difícil. Primero, hermanos, tenemos el recurso de la espada, el que nosotros nos defendamos. Ellos dijeron, heriremos a cuchillo. Obviamente Pedro sacó la espada. ¿Qué intentaba Pedro hacer? Cuando alguien saca la espada o cuando alguien reacciona así violentamente, es porque él quiere tomar el control. Mire, mi papá era agresivo. No sé por qué, mi papá, él peleaba mucho. Quizás por el lugar donde estábamos. A veces peleaba 3, 4 veces por semana. Yo decía, ¿pero para qué pelear? Es porque quieren imponer, o sea, su autoridad. Cuando alguien se enoja fácilmente, dice el libro de Proverbios, es porque es débil. En realidad una persona que se enoja fácilmente es porque es débil de carácter. Y esa es una reacción. Es un impulso de una persona cuando siente que las cosas se le están saliendo de control. Pues, ¿qué es lo que hizo Pedro? Él quiso poner orden. Se sacó la espada y él quiso arreglar las cosas a su manera. Pero no es la manera, hermano. Mire,
bajo estas circunstancias debemos tomar calma. Nosotros no peleamos, hermano. Nosotros somos pacíficos. Hay tiempos en que podemos sacar la espada, pero cuando nosotros estamos predicando, por ejemplo, si vamos a las calles a predicar, nosotros no vamos a pelear. Nosotros no vamos a pelear. Debe entenderlo. Nosotros no vamos a agarrarnos a golpes con otra persona, porque es por el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Qué testimonio vamos a dar al mundo? Somos pacíficos. Pero hay tiempos en que podemos sacar la espada. ¿Cuándo, por ejemplo? Mire, yéndome al Antiguo Testamento, Dios le dijo a Saúl, si recuerda, Saúl fue el primer rey reconocido ante todo Israel como rey, porque hubo uno antes que se autonombró rey, un hijo de Gedeón. Pero el primer rey que se le ungió como rey legítimo fue Saúl. Y Saúl desobedeció en una ocasión, hizo el sacrificio, cuando no era el tiempo, no esperó a Samuel, y Dios le dijo que su reino no iba a ser durable. Un poco más adelante leemos que Dios le dice a Samuel, ve con Saúl y dile que vaya y destruya a Amalek, por lo que él hizo en el desierto, que dice que le destruyó la retaguardia. Entonces, el mandamiento para con Saúl era, ve y destruye a Amalek. Quiere decir que era tiempo de venganza, es tiempo de sacar la espada. Es cuando Dios manda sacar la espada. No es cuando nosotros queremos tomar el control. No debemos obrar por nuestra propia cuenta. Vemos, por ejemplo, hablando de nosotros como personas, ¿cuándo podemos sacar la espada o cuándo podemos defendernos? Bueno, cuando es puesta en peligro nuestra integridad. Por ejemplo, si alguien quiere matarte, alguien entra a tu casa, quiere hacer daño a tu familia, es obvio, hermano, tienes que defender tu familia. Si alguien entra a mi casa, pues yo no voy a pensar, yo no voy a decir, Señor, ¿qué hago? Yo voy a defender a mi familia porque a mí es encargada mi familia. Yo voy a sacar, yo voy a hacer, aunque no soy muy fuerte, pero yo voy a hacer lo que sea a mi alcance para defender a mi familia. Es un tiempo en que tú puedes defenderte a ti y a tu familia. Otra manera de sacar la espada es, mire, las autoridades. Hay ocasiones en que pues, estamos puestos al peligro. ¿Qué podemos hacer? Pues ve a la policía. Por eso Dios puso autoridades. Romanos capítulo 13 dice que no por eso, no en vano lleva el cuchillo. Porque ellos son puestos por Dios. Miren, no solamente hay ministros en la iglesia, hay ministros en el mundo, puestos por Dios. Porque dice que estos magistrados son ministros de Dios para tu bien. ¿Para qué? Para que castigue al malvado y defienda al inocente. No damos problemas nosotros, pero cuando alguien intenta causar mal a nosotros, entonces tenemos este recurso. Podemos recurrir a la autoridad para que nos defienda, porque para eso es puesta. No por eso en vano lleva el cuchillo. Son las maneras en las cuales podemos nosotros recurrir a esta espada. Pero lo que hizo Pedro, pues obviamente no era el momento, y Pedro fue confrontado porque él estaba complicando las cosas. Entonces la espada, hermanos, tiene su tiempo. ¿Qué podemos hacer ahora? Y Jesús se lo dijo a Pedro. Dice en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Nosotros tenemos una salida o un recurso mucho más poderoso que la espada y que cualquier otra cosa, hermano. Es la oración. Amén. No sé si has pensado, pero la oración es continuamente menospreciada. Muchos cristianos no oran o oran muy poco. Pero si entendieras el valor o la importancia de la oración, sabrías que tendrías a tu alcance los recursos de Dios. ¿Qué es la oración, hermano? La oración es hablar con Dios. Así como yo podría hablar con algún hermano, eso es una comunicación. Yo puedo hablar con el hermano, él me responde. Cuando yo hablo y levanto mi corazón, mi mente, mis labios hacia arriba y hablo
a este ser supremo que yo no puedo ver, estoy llorando. Él no me va a responder boca a boca como lo hizo con Moisés, ni tampoco en este tiempo me va a hablar por sueños, no me va a hablar por visiones, no va a haber un éxtasis como sucedió con Pedro cuando subió a la azotea y le fue revelado que ahora los gentiles ya no somos inmundos. No nos va a hablar ahora de esta manera. Dios nos habla por la vida. Amén. Tenemos la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres en otro tiempo, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Pero sabe, tenemos la oración. La oración es tan importante porque, mire, somos sus hijos. Jesús mismo en Lucas capítulo 18, enseñó una parábola sobre cómo podemos nosotros orar siempre y no desmayar. Él menciona ese pasaje del juez injusto. Después de que muestra esa parábola, dice, y no defenderá, como dice, y no hará mucho más a vosotros. Dice que somos sus escogidos. Entonces, miren, nosotros, como esa viuda, podemos estar insistiendo. Esto no significa que Dios no escucha. Sabemos que Dios va a responder conforme a su voluntad. Si la cosa es conforme a su voluntad, Él va a responder. Pero sabe, somos sus hijos. Entonces, va a hacer mucho más por nosotros que lo que pensamos. Nada más por ser sus hijos. Mire, vemos nuestros niños que caen y a veces no los levantamos porque sabemos que se pueden levantar solos. Cuando Dios ve que la cosa no es posible hacerlo, obviamente, hermanos, Él va a intervenir. Ahora, tenemos este recurso de la oración y Jesús lo dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Este texto nos revela también que los ángeles existen. Hay personas que dicen que no existen los ángeles. Los saduceos enseñaban que los ángeles no existían y daban como argumento un hombre, 7 hombres que se casan con una mujer, diciendo en la resurrección, pues, ¿de cuál va a ser marido? ¿De cuál va a ser esposa? Dice, porque pues estuvo casada con todos la tuvieron. Son argumentos hasta, bueno, ahora nos parecen absurdos, pero Jesús declaró y aclaró que los ángeles existen. Sí hay ángeles, sí hay espíritu, sí hay resurrección, cosa que ellos negaban. Pero sabe, los ángeles, pues, ¿qué hacen los ángeles? Hebreos capítulo 1 dice que no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Amén. ¿Quiénes son esos herederos de salud? Pues somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, no solamente hay demonios que no podemos ver, también hay ángeles que nos defienden. Amén. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Amén. Pues tenemos quien nos defienda. ¿Sabe? Algunos recurren a su papá o a su mamá o a su tío, a personas, pero hay alguien mayor que ellos. Amén. Es Dios. Entonces, cuando hablamos de la oración, hablamos de los recursos que Dios posee. ¿Tú piensas, hermanos, cuáles son los recursos de Dios? Para Dios no hay imposibles. Amén. En una ocasión, cuando Jehová, Dios, estaba hablando con Abraham, y Abraham le hace está conversando con él, Dios le responde, dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Siempre hay respuesta, siempre hay la ayuda en el momento. Y lo hemos visto, hermanos, a través de las Escrituras vemos que hombres de fe estaban en peligro y parecía que todo estaba perdido y Dios enviaba a su ángel. Daniel es un ejemplo de ello. Aún en el mismo pozo de los leones, Dios envió a su ángel y libró a Daniel. Y bajo otras circunstancias, Israel está delante del Mar Rojo, vienen los egipcios para matarlos, ellos tienen miedo, y Dios solamente le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dice, dile a Israel que siga avanzando, y si tú levanta tu vara y divide el mar para que Israel pase en seco.
Aunque las cosas parecen que están perdidas, no están nunca perdidas, hermanos, porque Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Amén. Gracias. Entonces, tenemos el ejemplo de los ángeles. ¿Qué puede hacer un ángel? Pues tan solo vemos el pasaje de donde la Biblia nos relata la historia de Ezechías o Ezequías, el rey en Jerusalén, rey de Judá. Lo tiene cercado un ejército, el rey de Asiria, Sennacherib, envía a su capitán Rabsaces, lo envía a blasfemar no solamente al rey, sino al mismo Dios, diciendo que Jehová es como los dioses de los otros pueblos que él y sus padres habían vencido. Entonces, él denosta o él incluso blasfema y maldice al Dios que hizo los cielos y la tierra, que no es el mismo de todos los pueblos. Ezechías toma las cartas, va al templo junto con el profeta Isaías y dice: Señor, esto es lo que están hablando. Y se defienden, ellos están orando. Y recibe la respuesta por medio de Isaías y dice: yo entiendo lo que él está haciendo. Yo conozco desde su entrar, su salir. Entiendo todo lo que está sucediendo. Y esa misma noche Dios envía un ángel. Y mató del ejército de este hombre 185,000 hombres. Así que cuando se despertaron por la mañana, eran puros cuerpos de muertos. Estaban muertos. Además de eso, dice que Sennacherib se volvió a su tierra y fue muerto por sus propios hijos. Es interesante, hermanos, lo que Dios puede hacer. Cuando Dios envió a su ángel a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud, pues, ¿quiénes fueron los que murieron? Todos los hijos de Egipto, los primogénitos. Un solo ángel pudo destruir miles. Entonces, ¿qué es, hermanos? ¿Qué era la espada de Pedro? ¿Qué era esa pequeña turba de hombres con espadas y con palos? ¿Qué era Judas? Es nada, hermanos. O sea, es nada en realidad. Cuando hablamos de los recursos de Dios, nadie es más poderoso que Dios. Es más, la Biblia dice que Él es el solo poderoso. Nadie es más fuerte, dice, no conozco ninguno. Entonces, cuando hablamos de la oración, hablamos de lo que Dios puede hacer. Pero interesante, Jesús no recurrió a la oración. Jesús dijo que podemos recurrir a la oración, pero bajo estas circunstancias, Él no oró. Entonces hablamos de otro recurso, de guardar silencio. O sea, podemos orar, pero también existe la otra posibilidad de no orar. Porque dice el versículo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿A cuánto equivale una legión? Bueno, legión es un término romano del ejército, es un término militar. Hay una diferencia en cuanto a lo que se opina en cuanto a esto. Yo sé que son de 6,000 efectivos a más de 6,000, de 6,000 en adelante. Ahora, imagínate, si ese es un término militar entre los hombres, más de 6,000 hombres multiplicado por 12, ahora imagínate, más de 6,000 multiplicado por 12, pero ángeles. Si Jesús, hermanos, hubiera orado en ese momento, y seguramente los ángeles estaban ya preparados para desenvainar sus espadas, pues la tierra hubiera sido destruida. Amén. Si un solo ángel mató 185,000 hombres, y un ángel movió la piedra del sepulcro de Cristo, y un ángel mató a los primogénitos en Egipto, y leemos que han hecho otras cosas, porque un ángel es mayor en fuerza y potencia, pues, entonces esto es nada, hermano. Pero sucede que Jesús no oró. Entonces, cabe la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, en que debemos guardar silencio. ¿Qué hizo Job, hermanos? Una vez que ya sucedieron las cosas, mueren sus hijos, pierde sus ganados, son muertos sus siervos, solamente escapa uno para darle la noticia. ¿Qué puedes orar si ya están muertos? Cuando David dice que el hijo de Betseba, por causa del adulterio, Dios hiere al niño, está enfermo, David está orando.
mientras hay la posibilidad de que el niño sea sanado. Pero una vez muerto el niño, dice David, ¿para qué más tengo que orar? Ya no es tiempo de orar. Cuando las cosas ya se dieron, ¿qué hay que hacer? Pues guardar silencio. Era un tiempo de guardar silencio. Job, cuando recibió la sarna desde la planta del pie hasta su mollera, ¿qué hacía Job? Él estaba allí, nada más dice que rasgó su vestido, se postró, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hacemos entonces? Amén. Aceptar la voluntad de Dios. Amén. Nada más. Va a haber ocasiones en que solamente tenemos que aceptar la voluntad de Dios. No olvide que Dios no nos ha desamparado. Aunque las cosas no resultan como pensamos, eso no significa que Dios nos ha abandonado, porque Dios tiene todo bajo control. Amén. Eso lo sabemos, hermanos. Eso nunca lo dudó Job. Aunque perdió sus hijos, aunque estaba enfermo, estaba postrado, y aunque sus amigos, tratando de ayudarlo, lo estaban acusando y le estaban echando como vinagre a su misma herida, estaban todavía causándole más dolor, aún así Job decía, aunque me matare, en él esperaré. Amén. Luego dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y estos ojos, ahí habla de la resurrección, estos ojos, dice, lo van a ver. No hay, hermanos, no hay nada que no esté fuera del alcance de Dios. Va a haber ocasiones en que sencillamente tendremos que guardar silencio. Hasta el mismo David decía, dice, callé porque tú lo hiciste. Él mismo entendía, hermanos, que había temporadas en que había que callar. Entonces tenemos este otro, el no orar. Solamente esperar. ¿Qué podemos hacer? Pues hay veces que no entendemos lo que está sucediendo. Jesús en una ocasión dice que iba a lavar los pies de los discípulos. Ya era el tiempo de la partida. Entonces se toma su toalla, toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. El apóstol Pedro dice, tú me lavas a mí los pies. Dice, no me vas a lavar los pies jamás. Dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Mire, hay cosas que no entendemos. Y no estoy diciendo que debes soportar todo lo que venga, que debes recibirlo como de arriba. Yo no sé qué va a suceder, hermano. Yo no tengo muchas respuestas. Si tú me preguntas algunas cosas, yo voy a decirte, no sé lo que está pasando y no sé qué responderte, porque no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sé es que Dios tiene todo bajo control. Amén. Lo que ahora, como le dijo a Pedro, lo que tú ahora no entiendes, lo entenderás después. No tenemos que temer. Pero también tenemos otro recurso, es el de huir, correr, irnos. Eso es lo que muchos hacen. ¿Sabe? La tentación que tenemos es humana. Y Dios con la tentación dará juntamente la salida. Quiere decir que Dios nos ha dado lo suficiente para soportar. Pero parece que algunos no tienen el carácter para soportar. Y se van. Una vez que sucede esto, leemos un poco más abajo, en el versículo 56. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Huyeron. Dice la Biblia, y era una profecía, debía cumplirse. Heriré al pastor y las ovejas serán derramadas. Esto debía cumplirse. Pero la pregunta es si debe cumplirse en nosotros. Nosotros vamos a huir. Vamos a abandonar al Señor. Vamos a dejar la iglesia. Vamos a cansarnos. Pablo dice, no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo llegaremos y no hubiéremos desmayado. Pero existe la posibilidad de huir. O sea, que podemos correr, hermanos, decir, ¿sabe qué? Renuncio. Y vámonos. Nos vamos. ¿Cuándo podemos huir?
hay algunas circunstancias también en las cuales podemos huir. ¿Cuándo podemos huir? Recuerda lo que mencioné en un principio. Jesús huyó cuando no era su tiempo. Era un tiempo de huir. Cabe la posibilidad de huir en ocasiones. Pues corre, dicen que correr también es defensa. ¿Cuándo podemos huir? Leemos que en el tiempo de Esteban, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, matan a Esteban y se desata una persecución sobre la iglesia. Y muchos de la iglesia salen huyendo a otras ciudades, a Samaria, a otros lugares. Tenían que huir, hermano, estaban huyendo. ¿Cuándo podemos huir también? Pues cuando hay tentación. Si una mujer se te presenta y te hace una insinuación indecorosa, obviamente tienes que correr. Eso fue lo que hizo José. José, el que se conoce como el soñador, él estaba siendo hostigado día tras día por la mujer de Potifar. Y él decía, todo lo que es de mi señor, que se me fue encargado a mí, soy el mayordomo. Y él no sabe nada sino lo que está puesto en la mesa. Él nada más llegaba y se sentaba a comer. Él no tenía ya pendiente por lo que estaba sucediendo en toda su posesión, porque sabía que José era fiel, era un buen mayordomo. Iba en aumento lo que él poseía. Pero sabe, la mujer, dice la Biblia que la mujer pone los ojos en José porque era hermoso de aspecto. Pues ella estaba hostigándole vez tras vez. Y en una ocasión, cuando dice que están solos, aprovechó la oportunidad y lo agarra de sus ropas, de su camisa, y dice, duerme conmigo. Él prefirió perder su ropa, ¿sabe? Perdió su trabajo. Él prefirió perder todo lo que tenía, lo que había ganado, pero no perder su honor, no perder esa comunión que había con Dios. Él mismo se lo dijo, yo pecaría contra Dios. Es preferible, hermanos, perder la ropa que perder esto que tenemos tan valioso, esta comunión con Jesucristo. Perder nuestra honra, que después seamos pisoteados. Buena es la sal, pero si la sal se deshiciere o se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser hollada de los hombres, para ser pisoteada. Por eso es que hablan muy mal de muchos cristianos, porque decidieron huir. Se fueron, hermanos. Yo creo que hay tiempos en que podemos huir bajo ciertas circunstancias, pero no podemos huir de la presencia del Señor. Amén. Eso jamás, hermanos. Estaríamos atentando contra nuestra propia vida, porque recuerde lo que se habló en el día jueves. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida. Amén. Nos alejamos de Cristo y no tenemos nada. Estamos solos, hermanos. Entonces existe ese otro recurso, el recurso de la huida. Hasta mismo David decía, mis huidas las has contado. Entonces, quería ver un pasaje en el libro de Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, en el versículo 11. La vida cristiana no es fácil, hermano. Cristo ha dado una carga fácil. En Jeremías 29, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, la carga es ligera cuando se lleva juntamente con el Señor. Amén. Es fácil ser cristiano cuando estás con Él, hermano. Pero aunque no comprendemos muchas cosas, sabemos cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros. Dice Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11 dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice que Dios tiene pensamientos
buenos acerca de nosotros. Yo creo que debemos ver más allá. Somos hombres de fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios nos concedió la fe. La fe es un don de Dios. No es concedida a todos. Es un privilegio, hermano, que se nos haya concedido creer en Jesucristo. Amén. Y es más, hasta dice Pablo en una de sus epístolas, dice que el Señor no solamente nos concedió creer en Él, sino que también padezcamos por Él. Pero al final de cuentas, los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros es para bien. Entonces, piense a futuro, son pensamientos de paz y no de mal. Dios nos ama y la prueba de su amor es que Jesús se mantuvo firme hasta el final, hasta el grado de decir en la cruz, consumado es. La victoria está ya hecha, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente esperar. Solamente tenemos que esperar, hermanos. Recuerde que Dios se piensa cosas buenas acerca de nosotros. Entonces, no tenemos nada que temer. Bajo estas circunstancias, sean difíciles, pues tenemos el recurso de la espada. Sabemos ahora cuándo podemos recurrir a ella. Tenemos el recurso de la oración, porque es una posibilidad. Estamos hablando de lo que Dios puede hacer. Piensen nada más lo que sucedió con Eliseo. Son cosas que no podemos ver. El criado de Eliseo, el siervo que estaba en ese tiempo, se asustó cuando vio los ejércitos de los sirios fuera de su casa. Pero Eliseo tenía otra visión. Él dice que oró a Dios y dijo, abre los ojos de ese siervo. Dice que había carros alrededor. Dice carros y gente de a caballo. Muchos más. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos también el recurso del silencio, hermanos. El no orar y solamente esperar en la perfecta voluntad de Dios. Porque sabemos que no podemos, hermanos, huir, aunque existe ese otro recurso de la huida, no es, hermanos, de nosotros el correr. Si estamos ahora delante de Jesucristo, no hay nada más que buscar. Miren, hay personas que se la pasan buscando un lugar a otro, están en una eterna búsqueda. Y se menciona un pasaje así en el libro de Timoteo, que siempre aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero sabe, la verdad es Cristo. Amén. Cristo es la verdad. Amén. Nuestra búsqueda terminó. Si estamos en Cristo, estamos seguros, hermanos. Amén. Estamos seguros para siempre. Amén. Entonces, no hay nada que temer, hermanos. Hay que estar juntos hasta la venida de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén.